Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasamos por alto, y es que las mujeres no nos ponemos en primer lugar. Y si eres de esas mujeres que siempre está cuidando de los otros, siempre está pensando en las necesidades de los demás, cuidando de los demás y te olvidas de ti misma, este vídeo es para ti. Desde tiempos inmemoriales las mujeres han jugado múltiples roles en la sociedad, como madre, como esposa, como trabajadora, como amiga, como hija. Y, y a menudo en ese proceso de cuidar a todos los demás se olvidan de algo muy importante, que es cuidarse a sí mismas, cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Y es que poner a los demás siempre por delante puede parecer noble, pero ¿qué pasa cuando esto se convierte en una constante, en algo habitual, en una vida? Y bueno, me gustaría explicar y profundizar en algunas de las consecuencias de no ponernos en primer lugar. Una de ellas, por ejemplo, es el agotamiento físico y mental, ¿no? Que realmente cuando no nos damos el descanso y el cuidado que necesitamos, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones se agotan, se resienten y realmente acaban a un burnout o un agotamiento total, ¿no? Ese agotamiento es real y realmente puede afectar al aspecto de nuestras vidas. O sea, es que incluso otro de los aspectos que realmente es muy importante es la pérdida de la identidad, ¿no? Cuando una mujer ya se mira al espejo y ya con expresión de duda dices, es que no sé si soy yo, no sé quién soy, qué me gusta. Y al priorizar siempre las necesidades de los otros, también podemos perder de vista quiénes somos, qué queremos realmente y cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Luego otra cosa que es fundamental son las relaciones desequilibradas o tóxicas, como se suelen decir, ¿no? Y es que estas mujeres que están dando más de lo que reciben, si siempre estás dando más, las relaciones pueden volverse desequilibradas y hasta tóxicas, ¿no? Y bueno, tengo varias clientas que están, varias consultantes que están con esta situación y siempre han sido personas que los demás buscan cuando necesitan algo, cuando piden ayuda, cuando no te importa ayudar, pero llega un día que te das cuenta que nunca tienes tiempo para ti misma, ¿no? Y acabas sintiéndote vacía y agotada. Y es un proceso de darte cuenta que ponerte en primer lugar no es ser egoísta, sino que al final eh, no puedes quererte bien y no puedes querer a los demás bien si tú no te quieres bien a ti misma, ¿no? Entonces no puedes ayudar si tú no te estás ayudando a ti misma. Así que es muy importante recordar que el autocuidado y el tiempo para nosotras mismas no es un lujo, es una necesidad absoluta. Cuidarse a una misma es la mejor manera de asegurarse de que podemos cuidar de los demás también. Y bueno, para mí es importante explicaros varias historias de algunas clientas que, bueno, ya sabéis que yo les llamo clientas porque para mí el paciente es el que espera pacientemente. Y creo que un paciente no es un paciente, ¿no? O sea, no debes esperar pacientemente a algo que de fuera viene, sino que eres tú quien toma el poder, el control de tu vida y puedes empezar a tomar decisiones desde ahí. Entonces, eres un cliente en el momento en que vienes a mí y pides una ayuda, un acompañamiento, un camino, ¿no? Para poder salir de ciertas circunstancias en las que estás. Pero bueno, para mí es importante explicaros esto de paciente porque no sois pacientes, sino que en mi caso sois clientes o consultantes, ¿no? Que venís a consultar un tema en concreto. Entonces, bueno, diferentes mujeres que han venido a mi consulta, me doy cuenta de que se repite bastante este patrón, que son mujeres de unos 55 a 65 años, donde las creencias en otros tiempos eran distintas y es que el marido tenía que proveer y traer el dinero a casa y ellas se hacían de amas de casa seguramente, ¿no? La mayor parte. O hacían pues trabajos como mucho más ligeros que el marido para poder tener las labores de la casa y de la familia pues solventadas y arregladas. Pero el tema cuál es? El tema es que cuando esto se perpetúa en el tiempo, la mujer de alguna manera mmm, va entrando como en un rol de yo no valgo, yo no soy suficiente, yo como no trabajo, como no aporto, tengo que aguantar lo que mi marido dice. Y toda una serie de cosas que nos quitan libertad, nos quitan, bueno, un montón de recursos, de autorrecursos para nosotras mismas, ¿no? Y bueno, no sabéis la de problemas que genera esto.
no por el hecho de no trabajar o por el hecho de depender económicamente, porque esto en realidad objetivamente tampoco es, porque puede también darse a la inversa y no pasaría absolutamente nada. El tema no es ese en cuestión, sino cómo yo lo vivo, cómo yo siento esta situación, ¿no? Y qué me ocurre al respecto. Entonces, por ejemplo, el caso del otro día, ¿no? Una persona que lleva muchísimos años en una relación tóxica donde el marido no aprecia nada de lo que hace, ella cocina y le parece todo malo, todo asqueroso, eh, cualquier cosa que haga ella para mejorar la casa, para mejorar, todo es malo, ¿no? Entonces ha entrado ya desde hace muchísimos años en un estado de miedo, de tenerle miedo a su marido, y ya no son capaces ni de comunicarse, ni de tener ningún tipo de feedback, ni de relación de comunicación absolutamente normal, ¿no? Sino que es desde la toxicidad, desde el daño, desde las faltas de respeto y desde los insultos prácticamente. Y ella simplemente bueno, pues le cocina, le limpia, pero no tienen una relación y hacen vidas separadas en el mismo piso. Entonces, tú imagínate esto, qué doloroso es, ¿no? Y compartir una vida así, pues es completamente doloroso, traumático y se va perpetuando además. Y además cada vez te sientes más dolida, cada vez esa toxicidad, ese dolor, toda esa situación se perpetúa y se alarga en el tiempo, ¿no? Entonces, pues son situaciones que son insostenibles. Entonces, lo que siempre explico a las mujeres a las que atiendo es que es muy importante que nos empoderemos, que podamos empezar a tener recursos propios. Y esos recursos pueden ser un trabajo, pueden ser amigas con las que salgo a pasear, puede ser que me apunto a un curso de ganchillo, de cerámica, de pintura, de baile, de lo que quieras. Puede ser un nuevo deporte, puede ser un nuevo grupo de amigos, puede ser cualquier cosa que me haga salir de ese entorno, también como ver que hay otro mundo, que hay otra realidad y que puedo hacer la vida que yo quiero, ¿no? Y también es muy importante, ¿no? Poder también cuidarme yo, cuidar mi mente. Y si estoy en una situación así y ahora mismo no tengo los recursos, no tengo la fuerza, la capacidad, la sensación de voluntad, bueno, las capacidades que se necesitan para hacer un proceso de cambio y de transformación, cuando tu vida pues te sientes atrapada y encerrada en una serie de limitaciones, ¿no? Pero creo que sí que es importante que nos pongamos en valor, que nos demos prioridad y que sí que está bien cuidar de los demás, está bien. Evidentemente hay casos extremos como este, ¿no? Donde toda mi vida la he dedicado a mi marido, yo no me he dedicado tiempo a mí misma, no he establecido límites, no he podido ponerme en valía, en primer lugar. Y entonces, pues bueno, hay límites y hay casos y casos, ¿no? Pero si tu caso se parece a algo así, yo creo que lo mejor que puedes empezar a hacer es establecer límites y dedicarte tiempo a ti, como decía, ¿no? Hacer clases, quedar con amigas, ir a pasear, hacer deporte y disfrutar también de actividades solitarias. No hace falta que sean en compañía, puedes hacer lectura, ejercicio, meditación y dedica tiempo para hacer cosas que te hagan feliz, que te relajen, que le sienten bien a tu cuerpo. Por ejemplo, cuidar también de tu salud, ¿no? El hacer ejercicio, hacerte recetas, cocinarte sano, visita a médicos si no sabes cómo hacerlo. Prioriza tu bienestar físico y tu bienestar mental. Y recuerda que la salud es fundamental. Entonces ese es el pilar para poder empezar a mover cualquier estructura de tu vida, ¿no? Y no dudes en buscar experiencia o ayuda profesional o compartir con otras personas que experimentan lo mismo que tú. Al final, la red de apoyo y la gente es lo más importante, ¿no? Y bueno, primero piensa que poner a otros en primer lugar o antes que a ti misma no es malo. Lo que pasa que no siempre debemos hacerlo porque hay un equilibrio que debemos seguir. Y es eso, es también la salud, priorizar la salud. Recuerda que tú también importas mucho y que mereces el mismo amor y el cuidado que les brindas a los demás. Muchas mujeres me preguntan, Isabel, ¿y cómo puedo hacer para que todo funcione mejor en mi vida? ¿Cómo puedo hacer para que las relaciones me vayan mejor? ¿Cómo puedo hacer para que eh, me quieran más o todo funcione mejor en mi vida, ¿no? Y hay una cosa que siempre
obviamos o que siempre estamos como ignorando, y es algo que es clave, es fundamental, o sea, es un pilar en la vida, ¿no? Y es que si yo no me estoy dando a mí misma lo que yo necesito, ¿cómo puede la vida darme lo que yo necesito? ¿Cómo puedo yo pedirle a otro que me dé lo que necesito si yo ni siquiera sé dármelo a mí misma? Si yo ni siquiera le busco un espacio, un tiempo para las necesidades que yo tengo. Entonces, claro, me paso la vida exigiéndole a los demás que me den lo que yo necesito. Y entonces, claro, como el otro no es capaz de dármelo, porque evidentemente el otro no es más que un reflejo de mí misma, no es más que un espejo que me está reflejando mi propio no amor, mi propio descuido conmigo misma, mi propio hastío conmigo misma y toda esa infelicidad que evidentemente se genera un día tras otro porque no me estoy dando lo que yo necesito. Entonces, vivimos ahí como en una rueda constante de desvalorización, de no me quieren, de no me cuidan, de no tengo lo que quiero, de no puedo vivir, ¿sabes? Como a mí me gustaría. Y realmente es que ese no es el asunto. El asunto es que tú no te das primeramente lo que tú necesitas. Entonces, ¿cómo vas a recibir de nadie amor? ¿Cómo vas a recibir de nada, de nadie, de ningún lado? Porque tú en primer lugar no te estás poniendo, no te estás priorizando, no te estás poniendo en primer lugar. Entonces, las relaciones humanas, tanto de amistad como de trabajo, como de, de pareja, en realidad son un reflejo de cómo tú te cuidas a ti misma, de cómo tú estás contigo misma, de lo que te ocurre dentro de ti misma. Entonces, los síntomas, siempre lo digo, en realidad es cuando ya tú ya no te has escuchado, no has hecho, has hecho oídos sordos a todas las señales que tu vida y tu cuerpo te manda. Entonces llega ese momento en el que ya el cuerpo satura, llega a un punto de estoy a tope ya, no puedo más con esto, y entonces te manda un síntoma. Y parece que lo diga como si fuera un castigo y en realidad no es ningún castigo. Sencillamente es un punto de saturación donde el cuerpo ya no tiene más mecanismos para avisarte. No les he hecho caso a ninguno de ellos. Entonces el siguiente mecanismo y en donde sube el volumen es en un síntoma. Que como digo, no es un castigo, sino que es una señal del cuerpo, es una señal de amor del cuerpo para decirte, hey, atiéndeme, hey, estoy aquí, hey, te necesito, hey, cuídame. Entonces, cuando pasamos estas vidas una y otra vez, cuidando del otro, pensando en las necesidades del otro, haciendo sentir bien al otro y no diciendo que no al otro porque pienso que me van a rechazar, porque pienso que me van a dejar de querer, porque a lo mejor me van a dejar o porque a lo mejor me van a excluir. Entonces, desde ese lugar, evidentemente, no me estoy queriendo, no me estoy amando, no me estoy poniendo en primer lugar. Y obviamente le estoy diciendo al mundo que no soy importante, que mis necesidades no son importantes, que lo que yo quiero es secundario o en último lugar. Y también hay muchísima culpa, y es que también a la mujer, el papel de la mujer se nos ha implantado como esa cosa de que somos la Santa María, ¿no? Y que tenemos que hacer de cuidadoras y estar siempre con buena cara y ser dulces y ser amables. Pero eso es un modelo muy antiguo ya. Ese es un modelo que nuestros abuelos, pues sí, estaban en ese modelo. Pero hoy en día ya no necesitamos, ninguna mujer de esta sociedad necesita ese modelo. Y si estás en esa sociedad, en ese modelo, en esa vida que tú no deseas, aprende a pedir ayuda también, que eso también es muy importante. Y esa es una manera también de poner límites. Si tú no te ves capaz, si tú no sabes cómo hacerlo, aprende a pedir ayuda. Y pide ayuda. Y hay muchísimos organismos y muchísimas eh, asociaciones que ayudan a las mujeres. Creo que es muy importante que empecemos a ponerle mucha conciencia a esto, porque no es una tontería, es algo muy importante y es toda tu vida. El otro día estaba en terapia y una mujer me dijo, es que he desperdiciado mi vida al lado de este hombre. Y esto a mí me parte el corazón, pensar que has pasado 30 años al lado de una relación que no te hace feliz, o has pasado 30 años o 20 o 10 en un trabajo que no te hace feliz, o en situaciones que te amargan, que te ponen triste, que te hacen sentir infeliz por no saber decir que no, por no ponerte en primer lugar, por no valorarte, por no darte el espacio que necesitas. Entonces,
creo que es muy, muy importante que empieces a ponerte en valor. Es importante que veamos este tipo de cosas, ¿no? Porque es que creo que muchas veces le ponemos muchas cosas ajenas y causas ajenas y como es culpa de algo o es culpa de un patrón transgeneracional, que muchas veces sí es eso, ¿eh? Y ocurre y lo veo mucho en consulta. Pero ojo, primero hay que descartar como algunas cositas de comportamientos y de hábitos que estamos teniendo en nuestra vida, ¿no? Y si es que yo primero no me estoy dando el lugar que merezco, pues cómo voy a explorar ni siquiera temas que tienen ya que ver con otros temas que no son los míos propios, ¿no? Temas sistémicos. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner un orden de prioridades, ¿no? A nivel de la revisión del tema de temas terapéuticos, de temas de resolución de problemas, ¿no? Y cuando me vienen a terapia muchas veces me dicen, es que yo siento que cargo muchas cosas en, en mi sistema familiar. Y digo, sí, seguramente es probable, pero primero tenemos que revisar tu historia. Y primero tenemos que ver cómo es tu vida, cómo te comportas o sea, cómo es tu comportamiento, cómo es tus relaciones, cómo es con tu trabajo, cómo te sientes en tu vida en general, porque es desde ahí donde podemos empezar a entender cuáles son las limitaciones que el transgeneracional está bloqueándote, ¿no? Y, y muchas veces todos esos bloqueos se desbloquean también cuando empiezo a ponerme en valor y cuando empiezo a decir que no. ¿No? El otro día también tengo una consultante que es maravillosa y que le, ella tenía muchos problemas con el trabajo, ¿no? Y no le gustaban nunca sus trabajos y siempre el sueldo era mucho peor de lo que ella quería. Bueno, toda una serie de consecuencias por una gran desvalorización, ¿no? Y entonces llevamos ya varias sesiones trabajando y viendo cómo ella puede encontrar los recursos propios para poder salir de esto, ¿no? Y poder encontrar el trabajo que ella quiere y poder ponerse como merecedora y como soberana de su vida, ¿no? Y justo el otro día me llamó y me dijo, es que, porque justo habíamos hecho un trabajo de decir que no, aprender a decir no a unos trabajos que le estaban ofreciendo que eran bastante malos y que seguían en la misma dinámica. Y entonces hicimos un trabajo para que ella pudiera hacer ese no, ¿no? Y estar tranquila y dormir tranquila y no sentirse mal y no sentirse culpable y no seguir en esa rueda, ¿no? Inconsciente. Y definitivamente dijo que no a esos trabajos. Y a la semana le llamaron de otra empresa y le han ofrecido un trabajo maravilloso y evidentemente se lo han dado. Así que realmente ves que cuando se desbloquean los patrones inconscientes y se puede como salir de ese patrón en el que siempre estoy haciendo lo mismo, siempre me estoy comportando de la misma manera, siempre estoy haciendo esos autosaboteos sin yo darme cuenta, ¿no? Entonces, bueno, es ponerle el foco, poner atención a esas autosabotajes y darse cuenta y a partir de ahí ir cambiando los mecanismos y los patrones de comportamiento. Y como os digo, o sea, se puede pedir ayuda y con terapia se desbloquea. Y muchas veces lo bueno de la hipnosis y de la terapia que yo hago es eso, es que con pocas sesiones se puede trabajar muy intensamente, ¿no? Y bueno, estoy feliz porque realmente el cambio tenía un bloqueo muy muy grande y es que se aprovechaban de ella los jefes, o sea, había como muchas situaciones que eran francamente dolorosas para ella y que además hablaban de una historia con su padre, pero bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero ahí vemos que la desvalorización, el no ponerse en primer lugar, abarca muchísimas, muchísimas áreas de la vida, desde la profesional a cómo me posiciono con mi familia, qué respeto tiene mi familia, ¿no? Y cómo ellos me ponen en una posición. También tenía otra clienta que ella era como la limpiadora, la criada, la persona que siempre tenía que estar cocinando, limpiando y cuidando de todos los familiares, ¿no? Cuando se hacían reuniones familiares, en vez de disfrutar y gozar y tener y poder compartir, ¿no? Y ella era siempre, pues eso, la limpiadora y la criada, ¿no? Entonces, bueno, hizo un trabajo también y, y bueno, a veces hay que hacer trabajos difíciles porque significa poner límites a familiares, a madres, a padres,
a personas a las que nos cuesta muchísimo poner esos límites, pero realmente ves que ese trabajo es muy necesario porque empiezas a ponerte en valor y el juego cambia completamente. Y si os ha resultado valioso este vídeo y te ha gustado, te pido que por favor te suscribas a este canal, le des a la campanita y también que le des al like a que te guste este vídeo, porque para ti es solo un segundo, pero para mí es mucho. Así que muchísimas gracias, queridas originarias, y gracias por verme, y cualquier cosa que quieras comentar, estaré encantada de leerte. Y os mando un abrazo muy grande y espero que os cuidéis y que os pongáis en primer lugar. Un abrazo grande. Gracias.